Imagínense que a los 16 años me obligaron a casarme con un hombre que podía ser mi abuelo, y todo por una deuda que no era mía. Me dolió el alma, como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Hola amigos, soy María Dolores, una abuela de 70 años, de un pueblito chiquito en Oaxaca, México. Nací en una mañana de sol quemante en enero de 1953, en una casita de adobe al final de un camino polvoriento, cerca de la sierra. Mi pueblo se llama San Pedro Mixtepec, un lugar donde la tierra es roja y seca la mayor parte del año, con cerros que parecen guardianes silenciosos. Éramos una familia humilde, mis padres, yo y 6 hermanos más, viviendo de lo que la milpa nos daba cuando no había sequía. Mi papá, don Severo, era un hombre callado, con manos ásperas de tanto trabajar la tierra ajena, soñando con tener su propio pedacito algún día, pero nunca lo decía en voz alta. Solo lo veía en su mirada perdida hacia el horizonte al atardecer. Mi mamá, doña Josefa, era todo lo contrario, platicadora, siempre inventando cuentos para distraernos del hambre, con esa risa que llenaba la casa, aunque el estómago estuviera vacío. De ella heredé el gusto por las palabras, por contar historias como si fueran medicina para el corazón. Nuestra casa era simple, paredes irregulares de barro, techo de palma que goteaba en las lluvias raras, y un piso de tierra batida que mi mamá barría cada mañana con una escoba de ramas. En las noches de sequía, el polvo se metía por todas partes, cubriendo todo con una capita rojiza, como si la tierra nos recordara que éramos parte de ella. Recuerdo el olor a tortillas recién hechas en el comal, el humo del fogón que picaba los ojos y el sonido de los gallos al amanecer anunciando otro día de lucha. Éramos 7 bocas que alimentar y mis padres se rompían el lomo en la milpa de otros, plantando maíz y frijol cuando el agua bendecía la tierra. Pero en los años malos, cuando el sol no daba tregua, comíamos nopales con sal y soñábamos con lluvias que nunca llegaban. Yo era la mayor de las niñas, así que desde chiquita ayudaba en todo. Lavaba ropa en el arroyo, cuidaba a los hermanitos menores y aprendía a moler nixtamal con el metate, sintiendo el peso de las piedras en mis manos pequeñas. A los 7 años me metieron en la escuelita del pueblo, una salita improvisada en la casa del cura, donde doña Sebastiana enseñaba a niños de todas las edades. Ella me dio mi primer cuaderno, un tesoro que guardaba bajo la almohada como si fuera oro. En esas páginas amarillas garabateaba mis sueños. Quería ser maestra, o tal vez cantar en las fiestas, como las mujeres que veía en las ferias, con sus voces que llegaban al cielo. Doña Sebastiana siempre decía: María, tienes un don con las palabras. Podría ser algo grande. Mi mamá sonreía orgullosa, pero las dos sabíamos que era un sueño lejano. Las niñas como yo no íbamos más allá del primario. Nuestro destino era casarnos, tener hijos y manejar una casa. ¿Alguna vez han sentido eso? ¿Que el mundo te pone un camino y no te deja elegir otro? Me duele recordarlo, pero era nuestra realidad. Los días pasaban entre la escuela, las tareas de la casa y las jueguitas en el arroyo que cruzaba las tierras del coronel don Pedro, el hombre más rico de la región. Con mis hermanitas y las vecinas jugábamos a la casita, usando ollitas de barro roto y hojas como comida, entrenándonos sin saberlo para el rol que nos tocaba. Los domingos íbamos a misa en la iglesita blanca del pueblo, mujeres de un lado, hombres del otro, y después nos quedábamos en la plaza, donde los viejos platicaban de la cosecha, el precio del maíz y las noticias de la ciudad. Nosotros, los niños, corríamos libres por un rato, persiguiendo mariposas o tirando piedras al agua. Fue en uno de esos domingos que oí por primera vez
a un mariachi tocar una canción que me atravesó el corazón como una flecha invisible. Las lágrimas me salieron sin entender por qué. Tal vez era un presentimiento de lo que vendría, o solo la conexión con esta tierra dura pero llena de alma, como las canciones de José Alfredo Jiménez que tanto cantaba mi mamá. La infancia se me fue volando, como el agua que se escapa entre los dedos. A los 12 años ya me veían como una mosita, y mi mamá empezó a enseñarme los secretos de una buena esposa, cómo hacer que el frijol rinda en tiempos flacos, cómo quitar manchas con limón, cómo adivinar si un bebé sería niño o niña por la forma de la panza. Aprende bien, mija, porque esto te va a dar tu lugar en el mundo, me decía mientras me mostraba a tejer rebozos en las tardes libres. Yo lo aprendía todo con atención, pero por las noches, a escondidas bajo la cobija remendada, abría mi cuaderno y escribía poemitas sobre pájaros que volaban lejos, ríos que corrían al mar, estrellas que brillaban en otros mundos. Eran mis rebeldías chiquitas, mi manera de decir que dentro de mí había algo que no se podía domar. A los 14 tuve que dejar la escuela. No había secundaria en el pueblo y mi ayuda era Nusna en casa. Mi mamá quedó embarazada otra vez a los 40. Un embarazo pesado que la dejaba en cama por días. Así que yo tomé sus tareas: lavar en el arroyo, cocinar para todos, cuidar a los hermanitos. La niña que soñaba con libros se convirtió poco a poco en una joven mujer de la sierra, con manos ásperas y mirada baja. Pero en las noches de luna llena, cuando todos dormían, me sentaba en el umbral y miraba el cielo, imaginando cómo sería el mundo más allá de estos cerros. Fue por esa época que empecé a notar las miradas de los hombres en la feria o en misa. Mi cuerpo había cambiado y mi mamá lo vio también. Empezó a platicarme más del destino de las mujeres. Pronto vendrá un muchacho a pedir tu mano, mija, un hombre trabajador, si Dios quiere, que te dé una vida decente. Yo escuchaba en silencio, con una mezcla de miedo y curiosidad. El matrimonio parecía tan lejos y tan inevitable como la próxima sequía. A los 15 ayudé a mi mamá en el parto de mi hermanito José, un parto duro que duró casi 2 días. La partera del pueblo ya quería rendirse, diciendo que necesitábamos al doctor de la ciudad, a 30 kilómetros, pero no había tiempo ni dinero. María, si me pasa algo, promete que cuidarás a tu papá y a tus hermanos, me dijo mi mamá entre quejidos. No diga eso, mamá, usted va a estar bien, respondí, agarrando sus manos, pero en el fondo temía lo peor. Pasé la noche rezando a la Virgen de Guadalupe, prometiendo ser la mejor hija si solo mi mamá vivía. Al amanecer, José nació chiquito y frágil, pero vivo. Mi mamá se salvó, aunque quedó débil por meses. Yo cuidé la casa y a todos. Mi papá pasaba más tiempo en la milpa, tal vez huyendo del miedo a perderla. En ese tiempo maduré de verdad. No había espacio para sueños ni cuadernos escondidos. La vida real pedía todo de mí, mi compromiso total con esa familia que dependía de mis manos. Y así llegué a los 16 años, en junio de 1969, cuando mi vida dio un vuelco para siempre. Las fiestas de San Juan eran las más alegres del pueblo. Casas adornadas con banderitas de colores, olor a elotes asados y pamoña, fogatas que iluminaban la noche, con sombras bailando en las paredes de adobe. Ese año, mi mamá me cosió un vestido nuevo de retazos de manta colorida que guardaba desde hacía años, para que te veas bonita en la fiesta, me dijo con una sonrisa cómplice. Yo sabía lo que significaba. Estaba en edad de buscar pretendiente. La plaza estaba llena cuando llegamos. Grupos de mariachis tocaban en diferentes rincones y las parejas bailaban al son de las guitarras. Mi papá se unió a los hombres a jugar dominó y tomar pulque,
Mi mamá platicaba con las comadres con José en brazos. Mis hermanos se perdieron entre las barracas de comida y yo me quedé sentada en un banco mirando a los bailadores. Mis amigas María del Carmen y Josefina me jalaron para dar una vuelta. Mientras caminábamos riendo y comentando los vestidos de las otras muchachas, no noté los ojos que me seguían. Fue Josefina quien lo vio primero. «Ese mariachi no te quita la vista de encima, María». Miré disimuladamente. Un joven tocaba la guitarra en el templete, unos 20 años, cabello oscuro cayéndole en la frente, sonrisa fácil, mientras sus dedos volaban en las cuerdas. Nuestros ojos se cruzaron un instante y sentí que me ardía la cara de vergüenza. «Es Juan Bautista, el sobrino de don Manuel de Navarrotes», explicó María del Carmen. «Dicen que toca con grupos grandes en Guajuapan». Traté de no mirarlo más, pero era como si una fuerza me jalara hacia allá. Cuando la música paró para un descanso, lo vi venir hacia nosotras. Mis amigas se rieron y se alejaron, dejándome sola. «Buenas noches», dijo con una voz que encajaba perfecto con su música. «Espero que te gusten las canciones». «Están muy bonitas», respondí, mirando al suelo. «Me llamo Juan, pero todos me dicen solo Juan. Yo soy María Dolores, hija de don Severo». «María Dolores», repitió como saboreando el nombre. «Es un nombre fuerte para una muchacha tan delicada». Sonreí sin saber qué decir. Nunca había platicado así con un muchacho. «¿Quieres dar una vuelta por la plaza?», me preguntó, ofreciéndome el brazo. Miré alrededor, preocupada por mi mamá. «Podemos quedarnos donde todos nos vean», propuso, entendiendo. Acepté, y caminamos despacio por el borde de la plaza, siempre a la vista. Juan me contó cómo aprendió a tocar con su abuelo, de sus viajes a ferias en ciudades cercanas, de su sueño de tocar en la Ciudad de México o hasta en Guadalajara. «¿Y tú, María, cuáles son tus sueños?». Nadie me había preguntado eso. Por un momento pensé decir lo esperado: casarme, tener hijos. Pero algo en sus ojos me hizo decir la verdad. Quiero estudiar, ser maestra quizás, o escribir. Me gustan mucho las palabras. En vez de reírse, Juan sonrió grande. Palabras y música van perfecto juntas. Son formas de contar historias, de tocar el alma. La plática fluyó natural y no sentí el tiempo pasar. Cuando lo llamaron de vuelta a tocar, me tomó las manos un momento. «¿Puedo verte mañana en misa?». Asentí, con una alegría nueva en el pecho. Volví con mi familia sintiendo que algo importante había pasado, como si se abriera una puerta a un mundo diferente. Al día siguiente, me levanté temprano, me puse mi mejor vestido, peiné mi cabello con cuidado. Mi mamá notó el cambio, pero no dijo nada. Solo sonrió como quien entiende los secretos de una hija. En la iglesia, Juan estaba allí, entre los hombres. Sentí su mirada durante toda la misa, como una caricia. Al salir me esperaba. «Buenos días, María Dolores. Estás más bonita a la luz del día». Me sonrojé, pero esta vez lo miré directo a sus ojos cafés, profundos, que parecían ver más allá. «¿Te quedas más tiempo en el pueblo?», pregunté. «Una semana, quizás más. Mi tío está enfermo. Vine a ayudar en la tienda». Caminamos a la plaza, donde las familias se reunían después de misa. Juan me presentó a su tío, quien me saludó con respeto. Mi papá observaba de lejos, con curiosidad y preocupación. Esa tarde, Juan vino a casa a pedir permiso formal a mi papá para cortejarme. Era un gesto tradicional que les gustó a mis padres. Después de preguntas sobre su familia e intenciones, mi papá dijo sí, con la condición de no estar solos. Los días siguientes fueron los más felices. Juan venía por las tardes después del trabajo. Nos sentábamos en el portal bajo la mirada de mi mamá o hermanas. Platicábamos de libros que leí en la escuela, ciudades que él conocía, sueños para el futuro. Una tarde, viendo el atardecer pintar de rojo el cielo de la sierra,
Juan me habló de sus planes. Estoy ahorrando para ir a la Ciudad de México. Tengo un amigo que toca en un grupo allá. Dice que me presenta a gente importante. Sentí un apretón en el pecho. ¿Cuándo te vas? Me tomó la mano disimuladamente. Solo si vienes conmigo, María. Me sorprendió. Podemos casarnos allá, tú estudiarías, yo trabajaría de día y tocaría de noche hasta vivir de la música. Era aterrador y maravilloso dejar todo por un sueño imposible. Mis padres nunca lo permitirían, dije. Entonces tendríamos que fugarnos, respondió. Antes de que yo contestara, mi mamá volvió con café y cambiamos de tema. Pero sus palabras se quedaron en mi mente. En las semanas siguientes, Juan alargó su estancia con pretextos. Cada encuentro hablaba más de la ciudad, de nuestra vida allá. Poco a poco me convenció. La idea de estudiar, ser más que esposa y madre, echaba raíces en mi corazón. Una tarde en el arroyo, con mi hermana menor cerca, a quien Juan sobornó con dulces para darnos minutos solos, me besó por primera vez. Fue rápido, un roce de labios que me hizo temblar. Te amo, María Dolores, y te amaré hasta el fin. Yo también te amo, respondí, y era verdad. En 2 meses, ese muchacho soñador me había conquistado. Hicimos planes. Juan tenía dinero para boletos de camión y un cuarto sencillo en la ciudad. Iríamos a fin de agosto, durante una feria en el pueblo vecino, para que nuestra fuga pasara desapercibida. Nos vemos a medianoche en la Capilla Vieja rumbo a la carretera, dijo. De allí caminamos y tomamos el primer camión a Guajuapán, luego a México. Asentí con miedo y emoción. En las noches separé ropa y pertenencias. Escribí una carta a mis padres pidiendo perdón, guardé mi cuaderno de poemas y un rosario de madera. La ansiedad crecía. Mi mamá notó mi inquietud. ¿Algo te molesta, mija? No, mamá, solo no dormí bien. Me miró. Juan es buen muchacho, pero los hombres son como el viento, pasan y lo revuelven todo. Él no es así. Me ama de verdad. Suspiró. Ojalá, porque el amor es lo que hace tolerable esta vida en la sierra. La víspera, Juan se despidió fingiendo volver a Guajuapan. Nos miramos con significado en el portal. Hasta pronto, María Dolores, dijo enfatizando. Esa noche no dormí, repasando el plan, imaginando nuestra vida en la ciudad. A las 11, cuando todos dormían, me levanté en silencio, me puse el vestido de la fiesta, metí todo en un costal, dejé la carta en mi almohada. Estaba por salir por atrás cuando oí un gemido del cuarto de mis padres. Era José, llorando de dolor, su cuerpecito ardiendo de fiebre. Me quedé paralizada, el costal en la mano, mientras sus gritos llenaban la casa. Mi mamá se despertó de golpe, encendiendo el quinqué con manos temblorosas, su cara pálida reflejando el pánico que yo también sentía en el estómago. María, gracias a Dios que estás despierta. José está ardiendo, gritó mientras lo alzaba del Moisés, su cuerpecito convulsionando como hoja en el viento. Dejé caer el costal detrás de la puerta, el corazón latiéndome como tambor en procesión, y corrí a su lado. La fiebre lo devoraba. Le puse paños fríos en la frente, pero nada lo calmaba. Mi papá salió corriendo a buscar al curandero del pueblo, pisando fuerte en la oscuridad, mientras yo rezaba en silencio a la Virgen, pidiendo que no se lo llevara. Pasamos horas así, entre llantos y plegarias, hasta que don Antonio llegó con sus hierbas y rezos antiguos. Es mal de ojo o algo peor, pero este chamaco es fuerte, murmuró, preparando una infusión amarga que logramos hacerle tragar. La fiebre bajó al amanecer, dejando a José exhausto, pero vivo, y a mí con un vacío que no podía nombrar. Mientras mecía a mi hermanito en brazos, las lágrimas me corrían mudas por la cara, no solo por el miedo que habíamos pasado, sino por la oportunidad que se me escapaba.
Juan debía estar esperando en la capilla vieja, bajo la luna, con el boleto en la mano y sueños en los ojos. ¿Cuánto tiempo habría aguantado antes de pensar que lo había abandonado? No podía irme ahora, no con mi familia hecha trizas, José aún débil y mi mamá derrumbada en la cama. ¿Qué clase de persona sería si los dejaba en este lío? El día amaneció gris, como si el sol supiera de mi derrota, y con él llegó la certeza de que Juan se había ido solo, creyendo quizás que mi amor era solo palabras al viento. Guardé el costal en un rincón oscuro, quemé la carta en el fogón para que nadie la viera, y seguí con la rutina como si nada. Pero dentro de mí algo se había roto, como una jarra de barro que ya no retiene el agua. En los días que siguieron, esperé alguna señal de él, un recado por el tío, una carta traída por un viajero de Guajuapán. Nada. Era como si Juan hubiera desaparecido, llevándose mis ilusiones consigo. José se recuperó despacio. Mi mamá lo llamaba milagro de San Juan, pero yo me preguntaba si no era una señal del destino para atarme a esta tierra. Semanas después, una vecina que volvía de la feria me dio un mensaje. Juan Bautista, el mariachi, me pidió decirte que entiende lo que pasó, que no guarda rencor y que aún guarda esperanza de volverse a cruzar. Sus palabras me dieron un poco de consuelo, saber que no me odiaba, que comprendía el peso de la familia. Tal vez el tiempo nos juntara de nuevo, pero la vida, como siempre, tenía otros caminos trazados. Octubre llegó con vientos secos que levantaban polvo en los caminos, prometiendo lluvias que tardarían en caer, si es que venían. La cosecha había sido flaca, el maíz escaso por la sequía, y muchas familias hablaban de mandar a los hijos mayores a la Ciudad de México a buscar chamba en las fábricas. Mi papá andaba más silencioso que nunca, con surcos de preocupación en la frente quemada por el sol. Lo veía noches enteras sentado en el portal, fumando su cigarro de hoja, mirando al vacío con esa expresión que ya conocía, la de un hombre que no sabe cómo llenar los platos de sus hijos. Una de esas noches reuní valor y me senté a su lado. El silencio nos envolvió un rato, solo roto por el croar de las ranas en el arroyo lejano. «Papá, si quiere puedo buscar trabajo en la ciudad», le dije al fin. «Dicen que la fábrica de hilados en Guajuapan contrata muchachas». Dio una calada larga antes de contestar. «No es lugar para una moza decente, mija. Se oyen historias feas. Pero el dinero nos ayudaría y yo sería cuidadosa, no daría pie a chismes». Me miró con una mezcla de orgullo y amargura. «Eres buena hija, María, pero no te preocupes, Dios abrirá una puerta». No insistí esa noche, pero la idea de aportar algo no me dejaba en paz. Quizás era mi forma de compensar el dolor que casi les causo al planear fugarme. Una semana después, mi papá llegó temprano a casa, acompañado de don Pedro Ramírez, uno de los hombres con más lana del municipio. Don Pedro, o don P como lo llamaban, rondaba los 60, dueño de varias fincas, viudo desde hacía 5 años, con fama de duro y mandón. Se contaban cuentos de cómo trataba a sus peones, de las pistolas que coleccionaba, de cómo había hecho fortuna en los tiempos de la Revolución, quizás no del todo limpio. «María, trae café para la visita», ordenó mi papá con voz tiesa. Obedecí rápido, sintiendo sus ojos clavados en mí mientras servía en el portal. Me dio las gracias con un gesto de cabeza, sus ojos chiquitos y oscuros midiendo cada paso mío. Un escalofrío me recorrió, pero lo achaqué al respeto que le teníamos a los ricos del pueblo. Después del café, mi papá me mandó adentro. Antes de entrar, alcancé a oír a don Pedro. «Una moza linda, Severo, sería buena esposa». Un peso me cayó en el estómago.
No era raro que hombres mayores buscaran mujeres jóvenes de familias pobres. Un trueque silencioso. Ellos ganaban compañía fresca y la familia algo de seguridad y nombre. Durante la cena, mi papá evitó mi mirada, comió callado, respondiendo con gruñidos a las preguntas de mi mamá. Antes de dormir, los llamó al patio para platicar. Desde dentro los vi gesticular, mi mamá negando con la cabeza varias veces. Esa noche casi no pegué ojo. Un miedo sin forma me apretaba el pecho, como si algo grande estuviera por cambiarme la vida. A la mañana siguiente, mientras ayudaba a mi mamá con el desayuno, me miró con ojos llorosos. Mija, tu papá quiere hablar contigo después de comer. Es sobre don Pedro. ¿No es verdad? Pregunté, ya sabiendo. Asintió sin palabras. Después de que mis hermanos salieran, mi papá me llamó al patio, bajo la sombra de un viejo nopal que resistía la sequía. María, tienes 17 años, edad para casarte, empezó, mirando sus manos callosas. Sí, papá. Don Pedro es respetado. Tiene tierras, ganado, casa de bloc en la ciudad. No pasarías hambre como su mujer. Sentí el sangre helarse. ¿Papá me está diciendo que don Pedro quiere casarse conmigo? Levantó la vista. Está arreglado, mija. ¿Arreglado? ¿Cómo? Perdonará mis deudas si aceptas. Me dará mejor chamba como capataz en su finca principal y ayudará a tus hermanos con estudios si quieren. El mundo dio vueltas. Era una sentencia. Me cambiaban por el bien de la familia. Papá no lo amo. Tiene edad para ser mi abuelo. El amor llega con el tiempo, hija. Tu mamá y yo apenas nos conocíamos al casar. Además, no podemos rechazar. Si no pago a fin de año, perdemos todo, quizás hasta la casa. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Don Pedro viene el domingo a comer. Espera tu respuesta. Me levanté muda y entré. Mi mamá me esperaba en la cocina, ojos rojos. Intenté convencerlo, mija. Dije que vendemos las chivas, que lavo ropa en la ciudad, pero la deuda es grande. La abracé, sintiendo su cuerpo frágil. Está bien, mamá, entiendo. Los días siguientes fui como fantasma, haciendo quehaceres por inercia, imaginando mi vida con don Pedro. Recordaba chismes. Era estricto. Iba a misa los domingos, pero azotaba peones entre semana. Su primera esposa, doña Eulalia, había sido callada, salía poco, y decían que murió de tristeza, esa enfermedad que ataca a mujeres demasiado resignadas para vivir o acabar con todo. Pensé en Juan, en nuestros planes para la ciudad, en cómo todo pudo ser distinto si José no enferma esa noche. Por un rato consideré fugarme sola, ir a la capital como sirvienta, lo que sea para escapar. Pero ¿a dónde iría una chamaca de 17 sin plata ni conocidos? ¿Cómo dejar a mi familia sabiendo que mí no los hundiría más? El domingo llegó como tormenta no deseada. Don Pedro apareció a las 11 en punto en su camioneta vieja, vestido de lino claro, sombrero y botas. Mi mamá preparó lo mejor: pollo en mole, arroz, frijoles refritos, tortillas calientes, la mesa con el mantel de fiestas, bordado con flores que parecían fuera de lugar. Durante la comida, don Pedro habló de su finca, planes para más ganado, la casa en remodelación para nueva dueña. Me hablaba como a un negocio, sin tocar sentimientos. Después pidió quedarse a solas conmigo en el portal. Mis padres se fueron a regañadientes. Mi papá con mirada dura recordándome lo importante. Don Pedro se sentó en la mecedora, yo en el banco. De cerca vi sus arrugas hondas, manos manchadas por la edad, olor a loción fuerte mezclado con tabaco. María Dolores, tu papá ya te habrá platicado mi oferta. Empezó con voz grave. Sí, señor. Te he observado. Eres prendada, respetuosa, de buena cepa. Serías buena compañera para mis últimos años. Tragué saliva, ocultando el malestar. Tu papá está en apuros, las sequías, las plagas. Solo un milagro o mi ayuda lo salvan.
Lo sé, es oportunidad única para tu familia y para ti. Como mi mujer, tendrás casa cómoda, sirvientas, ropa nueva. Ayudarás a los tuyos. Hizo pausa, esperando gratitud. Me quedé callada, apretando el vestido. No espero amor ahora. Soy viejo para encender pasiones, pero te trataré con respeto. Daré vida digna. Quizás nazca cariño con el tiempo. Lo miré. Sus ojos firmes, sin la dulzura de Juan, sin brillo de sueños. Era mirada de hombre acostumbrado a mandar. ¿Y si digo no? Pregunté con rebeldía última. Su cara se endureció. Sería imprudente, chamaca. Tu papá pierde todo, quizás tengan que irse como migrantes a la frontera. Tengo amigos influyentes. Difícil para él encontrar chamba después de ofenderme. La amenaza clara. ¿Acepta o sufre? Cuando la boda, dije resignada. Antes de Navidad, da tiempo preparar, empezar el año como esposos. Meses de libertad me quedaban. Acepto, murmuré, sintiendo morir algo adentro. Llamó a mis padres, formalizó el pedido como trámite. Mi papá aliviado, mi mamá triste tras sonrisa falsa. Cuando don Pedro se fue, la casa cayó en silencio pesado. Esa noche, en mi petate compartido con hermanas, lloré quedito, despidiendo sueños enterrados. Las semanas volaron en preparativos. Don Pedro mandó telas finas para el vestido, invitaciones impresas, contrató mariachis de Guajuapán. La boda sería en la iglesia mayor, oficiada por el padre Cicerón, con fiesta en la hacienda grande. Sería el chisme del año, el cuento de la pobre que se casa con el rico. Solo mi mamá veía el vacío en mis ojos, la tristeza bajo la máscara. Noches solas con ella, cociendo el ajuar, intentaba consolarme. Quizás no sea tan malo, mija. Don Pedro es viejo, no durará eterno y después serás viuda con posición. Mamá, no deseo muerte a nadie. Es natural, hija. Lo importante es ser buena esposa mientras dure. Es tu deber ante Dios. La semana antes de la boda, Josefina vino de sorpresa desde el pueblo vecino. Vine en cuanto supe. ¿Es cierto que te casas con don Pedro? Sí, el sábado. Me tomó las manos. No tienes que hacerlo. Ven conmigo. Mi tío tiene una tiendita. Te da chamba hasta que encuentres mejor. Por un segundo el escape me aceleró el pulso, pero la realidad pesó. No puedo. Mi familia depende de esto. Papá le debe mucho. Pero es tu vida, María. Ya está decidido, gracias, pero respeta mi elección. Me abrazó llorando. Estaré en la boda para apoyarte. Si necesitas ayuda, cuenta conmigo. La víspera, mientras todos dormían, salí callada al arroyo donde Juan y yo platicábamos. La luna iluminaba el sendero, el silencio roto por grillos y un búho lejano. Me senté en una piedra junto al agua, dejando que recuerdos felices me rodearan una última vez. Recordé a Juan tocando guitarra, sus cuentos de la ciudad, planes compartidos. Recordé nuestro beso, promesa de reencuentro no cumplida. Perdóname, Juan, susurré a la noche. Ojalá encuentres quien siga tus sueños. Saqué mi cuaderno de poemas. Lo hojeé lento, releyendo líneas de esperanza. Luego, en gesto de adiós, arranqué páginas y las dejé flotar en el agua, disolviéndose en la corriente. La María que se casaría sería otra. Práctica, sumisa, cumpliendo deberes, enterrando deseos bajo responsabilidades. El día amaneció claro y caliente, como tantos en la sierra. Mi mamá y hermanas me ayudaron a vestir. El vestido blanco largo de encaje, cabello en moño, velo y corona traídos de la ciudad. En el espejo roto me vi más vieja, seria, como si la decisión hubiera acelerado los años. Estás hermosa, mija, dijo mi mamá, conteniendo lágrimas. El camino a la iglesia fue en la camioneta de don Pedro, manejada por su capataz. Mi papá, a mi lado, incómodo en traje prestado. Haces lo correcto, María, un día lo verás. No respondí. Las palabras se me habían ido.
como las protestas. Solo quedaba aceptación silenciosa del destino. La iglesia rebosaba. De un lado, familias pudientes con ropas finas y miradas curiosas. Del otro, los humildes como la mía, contentos por el evento. Busqué a Josefina en la multitud, viéndola cuando caminaba del brazo de mi papá por el pasillo. Me sonrió triste. En el altar, don Pedro esperaba imponente en traje oscuro, cabello cano peinado, sonrisa satisfecha. Su padrino, el alcalde, me miró con envidia y aprobación. La ceremonia fue corta, el padre enfatizando mis deberes: obediencia, fidelidad, sumisión. Repetí votos como autómata, sin entender del todo. Los declaro marido y mujer, dijo. Don Pedro levantó el velo, me besó seco. Sentí su barba áspera, olor a loción y contuve un temblor. La fiesta en la hacienda fue grande, comida farta, música viva, adornos elegantes. Circulé como sombra, sonriendo mecánica, recibiendo felicitaciones que sonaban a pésames. Cuando la gente empezó a irse, don Pedro me llevó aparte. «Hora de retirarnos, esposa». Me despedí rápido de mis padres. Mi mamá me abrazó. «Ánimo, mija, Dios no da cargas pesadas». El cuarto principal era amplio, lujoso comparado a lo mío. Cama grande con sábanas bordadas, crucifijo en la pared como testigo. «Te doy minutos para prepararte», dijo saliendo. Temblando, quité el vestido, me puse la camisola blanca del ajuar, fina y reveladora. Me senté en la orilla, controlando el terror. Mi mamá me había explicado lo que pasaría en pláticas torpes. Es tu deber. Con tiempo se hace más fácil. Don Pedro volvió en bata de seda sobre pijama, se acercó, pasó dedos por mi cabello suelto. Por fin mía. Lo que siguió fue mecánico como la boda. Cerré ojos, pensé en el arroyo en lluvias, cuentos de mamá, canciones de Juan. Mi cuerpo cumplía, pero mi mente volaba lejos, buscando refugio en memorias alegres. Cuando acabó y roneó a mi lado, una lágrima sola me rodó, perdiéndose en la almohada. Era la última que me permitiría por lo inevitable. De ahí en adelante, sería María Dolores Ramírez, esposa de don Pedro, señora de la hacienda El Rosario. El resto, sueños, anhelos, primer amor, quedaría sepultado hondo en mi pecho. Y así empezó mi camino de resignación y obligación, esperando algún día recuperar a la María que fui. Los primeros años como mujer casada se arrastraron lentos, como el sol cruzando el cielo implacable. Tuve 4 hijos con don Pedro: José Antonio, Severina, Francisco y la chiquita que no sobrevivió. Un aborto espontáneo que me dejó un hueco en el alma, culpa de tensiones y noches sin paz. Los niños fueron mi luz en lo oscuro, razón para levantarme cuando todo parecía sin sentido. 27 años de mesas silenciosas, noches de cumplimiento, rezos pidiendo fuerza. 27 años viendo crecer a mis hijos, estudiar, eso don Pedro permitió, queriendo doctores, y partir poco a poco a sus vidas, hasta que en octubre de 1997 don Pedro no despertó, infarto en el sueño, a los 87. No hubo adioses, solo se fue, dejándome viuda a los 44, con tristeza mezclada a un alivio que me avergonzaba. El velorio fue pomposo, la ciudad entera vino a honrarlo. Hice mi papel de enlutada digna, recibiendo condolencias con cabeza baja y ojos secos. Mis hijos, ya grandes, se pararon a mi lado, serios como su padre les enseñó. Tras el entierro y el testamento, la sorpresa. Don Pedro, tan controlador, me dejó todo: tierras, dinero, inversiones. Una fortuna que me hacía rica de golpe. Siempre dijo que fuiste su mejor elección, comentó el abogado. Meses después, descubrí libertad nueva. Decidía sola sin rendir cuentas. Mis hijos seguían caminos. José y Antonio manejaban negocios, Severina casada con doctor en Oaxaca, Francisco estudiando leyes. Vendí propiedades, guardé otras y cumplí un sueño viejo.
me inscribí en supletivo para terminar estudios truncos. A los 45, sentada entre jóvenes incrédulos con la viuda rica que quería aprender, una compañera me dio noticia que lo cambiaría todo. Doña María, mi tío tiene tienda de instrumentos en Guajuapán. Platicando de usted, mencionó a un mariachi, Juan Bautista, que siempre pregunta por una María Dolores de San Pedro. Mi corazón se detuvo. Juan, mi Juan de ojos soñadores, guitarra triste, beso robado. ¿Aún pregunta por mí? Sí, dice que nunca casó, toca en ferias, pero vuelve a Guajuapan esperando a alguien. Esa noche no dormí. Memorias enterradas resurgieron frescas. Planes de fuga, enfermedad de José, boda forzada. Y ahora, esta posibilidad impensada. 2 meses después, saqué valor para ir a Guajuapán, pretextando negocios. Solo quería encontrar a Juan. La tienda estaba en calle angosta cerca de la plaza. El dueño, barbón simpático, abrió ojos. María Dolores de San Pedro, la que Juan siempre nombra. Creo que sí. Toca esta noche en la fiesta de Santo Antonio en un distrito cercano. Si quiere la llevo. Acepté, ansiedad comiéndome. ¿Cómo sería Juan ahora, después de décadas? ¿Me reconocería en esta mujer cambiada? La fiesta era sencilla, con barracas, procesión, música. Observé de lejos cuando subió al escenario. Más viejo, canas, rostro marcado, pero ojos con ese brillo que me atrapó. Al tocar Cielito Lindo, lágrimas me corrieron libres. Era nuestra canción, la que me hizo llorar la primera vez, como aviso de lo porvenir. Al final me acerqué mientras guardaba la guitarra. Me vio y se quedó tieso, como fantasma. ¿María Dolores? Juan, respondí simple. Nos quedamos mirándonos, el mundo desvaneciéndose. Me abrazó fuerte, desesperado. Te esperé todos estos años. Lo sé, lo siento. Caminamos por la plaza vacía, poniéndonos al día. Le conté de mi matrimonio, hijos, muerte de don Pedro. Él de andanzas por el sureste, amigos músicos. Carrera que no despegó, pero le dio vida digna. Nunca dejé de pensarte, dijo. Intenté buscarte, pero al saberte casada con don Pedro, me alejé para no causar problemas. Hiciste bien, no había salida entonces. ¿Y ahora? Preguntó, manos calejadas en las mías. Miré nuestros dedos entrelazados, contraste de mis manos cuidadas y las suyas ásperas. Metáfora de vidas separadas que se cruzaban contra todo. Ahora somos libres, por primera vez. En meses siguientes vivimos romance tardío. Juan se mudó a casa pequeña que compré cerca, no juntos por respeto a hijos y memoria fresca de don Pedro. Pero pasábamos todo tiempo posible. Recuperamos perdido con pláticas hasta Down, paseos por sierra, planes futuros. Juan me enseñó notas en guitarra, yo apreciar libros que ahora leía. Al cumplir 50 en 2003, recibí noticia que volvió a cambiar todo. El doctor, serio, me dijo cáncer avanzado, pocas chances. ¿Cuánto? 6 meses, quizás 1 año con tratamiento. Sentí paz extraña. Había vivido sacrificio, maternidad, amor verdadero. ¿Qué más pedir? Decidí no contar pronto a Juan ni hijos. Primero organicé, dividí bienes entre ellos, guardé para mis últimos meses. Para Juan, suma para tranquilidad. Cuando le dije 2 semanas después, se negó. Buscaremos otros doctores, tratamientos nuevos. Juan, ya perdí tiempo. No quiero hospitales, quiero vivir lo que queda a tu lado. Lloró como niño, abrazándome fuerte. Prometí luchar a mi modo. Semanas después, cumplimos deseo. Viajamos a Ciudad de México, ciudad de nuestros planes juveniles. Hospedados en Hotel Beiramar. Espera, en Hotel Céntrico. Juan me mostró plazas, mercados, teatros mencionados en pláticas antiguas. Una noche en el Zócalo, bajo luces, sacó cajita. Sé que es tarde, María, tiempo robado, pero quiero seas mi esposa lo que quede.
alianza simple de plata, más valiosa que joyas de don Pedro. Juan, esperaste vida entera. ¿Cómo negarme? Nos casamos 2 semanas después en capilla de Hacienda. Ceremonia simple. Hijos, renuentes al principio, aceptaron al ver mi felicidad. Severina dijo: «Mamá, nunca vi tus ojos así. Debiste conocerlo antes». «Lo conocí en tiempo justo, mija. Solo no pude elegirlo entonces». Meses pasaron. Salud no empeoró como predijeron. Felicidad parecía retrasar enfermedad. Un año se hizo 2, 3. Doctores no entendían. En consulta rutina vino revelación. Error diagnóstico, condición benigna, tratable con pastillas. Tiene muchos años por delante, doña María. Conté a Juan. Cayó de rodillas agradeciendo. No solo reencontrados, ahora tiempo para vivir amor pleno. Hoy a 70, veo mi vida como guitarra. Cuerdas que se tensan y aflojan, melodías tristes y alegres, ritmo que cobra sentido al oír completo. Hijos siguen. José y Antonio administran propiedades. Severina me dio 3 nietos. Francisco, abogado, defendiendo pobres, llenándome orgullo. Juan a mi lado a 74. Toca guitarra en noches luna llena en nuestro portal. Cabello blanco, manos lentas, pero ojos con brillo, que me conquistó hace medio siglo. Nuestro nieto Joaquín, hijo de Severina, heredó talento. A 20 grabó discos regionales, muchas compuestas por Juan. Primera pista canción que escribió para mí. María Dolores, Flor de la Sierra. Contando nuestro amor interrumpido y hallado. A veces al atardecer, Sierra Roja, Juan y yo sentados de manos tomadas, miramos tierra que dio y quitó tanto. ¿Valió esperar, María?, pregunta como incrédulo. Cada instante, Juan, cada uno. Así vivimos, 2 viejos enamorados, probando amor sin edad, sin tiempo. Duerme décadas, pero no muere, como águila que vuela en sequía, pero regresa cuando esperanza brilla. Esta es mi historia, y ahora quiero saber de ti. ¿De dónde me escuchas? Cuéntame en comentarios. Quiero sentir que hay alguien ahí acompañándome. Con el paso de los meses, esa esperanza de recuperar mi esencia se convirtió en un susurro lejano, ahogado por la rutina que me envolvía como una manta pesada en pleno verano. La hacienda El Rosario, con sus campos amplios de maíz y agave, se volvió mi nuevo mundo, uno donde los días se medían por las órdenes de don Pedro y las necesidades de la casa. Al principio intenté encontrar algo de paz en las pequeñas cosas. El aroma del café fresco al amanecer, el canto de los pájaros en el patio empedrado o el rumor del viento entre los nopales que bordaban los caminos. Pero pronto la realidad me golpeó como un trueno seco. Era una extraña en mi propia piel, cumpliendo roles que nunca elegí, con un esposo cuya presencia me recordaba constantemente el precio de la supervivencia familiar. Los primeros embarazos llegaron rápido, como si el destino quisiera anclarme aún más a esta vida. José Antonio nació en una noche de tormenta, su llanto fuerte llenando la casa grande, y por un momento sentí un calor nuevo en el pecho, un lazo que me ataba a algo puro. Luego vino Severina, con sus ojos curiosos que me miraban como buscando respuestas que yo no tenía. Francisco llegó después, un niño tranquilo, que prefería las sombras del jardín a las fiestas ruidosas que don Pedro organizaba para sus amigos influyentes. Cada parto era una batalla, con la partera murmurando rezos mientras yo mordía un trapo para no gritar. Pero en esos instantes de dolor crudo encontraba una fuerza oculta, como si mi cuerpo recordara que podía crear vida a pesar de todo. Sin embargo, no todo fue luz. El estrés de las discusiones mudas con don Pedro, sus exigencias constantes sobre cómo llevar la casa o educar a los niños, me robó algo irreparable. Un día, después de una pelea por una tontería,
Él quería que sirviera la cena a sus compadres con más sonrisa, yo solo pedía un respiro. Sentí un dolor agudo en el vientre. Era el cuarto embarazo, apenas en sus inicios, pero se fue en una noche de sangre y silencio, dejando un vacío que me consumía. Culpa mía, pensé, por no ser lo bastante fuerte, por dejar que la amargura se filtrara en mi sangre. Don Pedro lo tomó como cosa de Dios, sin una palabra de consuelo, solo ordenando que me recuperara pronto para atender la hacienda. Ese aborto espontáneo me dejó marcada, un recordatorio de que incluso en la maternidad el control ajeno podía arrebatarme pedazos de mí. En medio de esa niebla emocional surgió una rabia que no esperaba, hacia mi papá, por el secreto que descubrí un año después del casorio. Fue en una visita a la casa vieja, cuando encontré papeles amarillentos en un baúl olvidado. Hablaban de una herencia familiar, una parcela que mi abuelo dejó, pero que don Pedro había reclamado con trucos legales durante la Revolución, dejando a mi papá en deudas eternas. ¿Por qué no me dijiste?, le grité una tarde en el patio, con los niños jugando lejos para no oír. Él bajó la cabeza, murmurando: quería protegerte, mija, pero mira a dónde nos llevó. La confrontación nos dejó heridos. Por semanas no nos hablamos, y esa ruptura familiar me dolió más que cualquier golpe, como si el lazo de sangre se hubiera enredado en espinas. Me preguntaba si perdonar o dejar que el rencor creciera, un conflicto interno que me mantenía despierta, mirando el techo mientras don Pedro roncaba a mi lado. Los rumores del pueblo añadían sal a la herida. Decían que Juan había vuelto una vez, casado con una cantante de feria, viviendo feliz en algún rincón de Chiapas. Al principio me negué a creerlo, pero un día en la feria anual de Oaxaca lo vi de lejos entre los mariachis, tocando con esa pasión que recordaba. Mi corazón dio un vuelco. Quise acercarme, gritar su nombre, pero el miedo me paralizó. ¿Y si era verdad lo del matrimonio? ¿Y si me rechazaba por mi vida actual? Huí entre la multitud, con el pecho apretado, sintiendo que revivía la traición del destino. Más tarde supe que era falso, solo chismes de envidiosos. Pero ese encuentro fugaz avivó la soledad, convirtiéndola en una furia sorda que me impulsaba a cuestionar todo. Los años se acumularon como polvo en los rincones, 27 en total, hasta que la muerte de don Pedro irrumpió como un relámpago en cielo claro. Esa mañana de octubre lo encontré frío en la cama. El infarto lo había llevado sin aviso. El velorio fue un desfile de hipocresías, con el pueblo entero desfilando para honrar al gran hombre, mientras yo mantenía la compostura, ojos secos y manos cruzadas. Mis hijos, ya adultos, se alinearon a mi lado, pero el testamento reveló la tormenta. Todo para mí, una fortuna que me catapultaba a la independencia. Sin embargo, el twist amargo vino cuando los niños descubrieron el secreto de la herencia robada, hojando documentos en la oficina de don Pedro. «Mamá, esto nos pertenece a todos», exigió José Antonio en una reunión tensa, con Severina llorando y Francisco mediando. El pleito familiar estalló como pólvora. Acusaciones de egoísmo, reclamos por años de silencio, dividiendo la casa en bandos. Me dolió en el alma ver a mis propios hijos cuestionándome, como si el sacrificio de mi juventud no bastara. En ese caos busqué refugio en algo propio. Empecé un taller de artesanías, tejiendo rebozos con diseños inspirados en las leyendas oaxaqueñas que mi mamá contaba. Al principio, los del pueblo murmuraban: «La viuda rica jugando a trabajar», pero enfrenté los prejuicios con cabeza alta, vendiendo en mercados locales, ganando mi propio dinero por primera vez. Esa independencia me transformó. El dolor se volvió rabia, y la rabia
aceptación gradual, como el agave que se dobla con el viento pero no se quiebra. Fue en una de esas ferias donde decidí buscar a Juan, impulsada por la noticia de una vendedora. Lo había visto en Guajuapan, tocando en una tienda de instrumentos, aún solo, y preguntando por aquella María de la Sierra. Llegué a la tienda con el corazón en la garganta, el dueño confirmando: sí, Juan siempre menciona a una María Dolores. Esa noche lo encontré en una fiesta remota, subiendo al templete con su guitarra, más arrugado, pero con el mismo fuego en la mirada. Al terminar, me acerqué. Su sorpresa fue un abrazo que borró años. «Te esperé», murmuró. Pero al principio hubo resentimiento. «Me dejaste solo esa noche», dijo con voz quebrada. Le expliqué la enfermedad de José, las deudas, el matrimonio forzado. El perdón vino lento, como lluvia después de sequía, sellado con un beso que revivió cenizas. Empezamos un lazo cauteloso, él mudándose cerca, yo equilibrando hijos y este amor renacido. El negocio creció, dándome voz en un mundo que antes me callaba, pero las emociones bullían. Del sufrimiento por los años perdidos, a la ira por las injusticias, hasta una paz tentativa al ver que podíamos sanar. Sin embargo, en las noches, mirando las estrellas desde el portal, me preguntaba si el tiempo no nos había transformado demasiado, si aún quedaba espacio para reconstruir lo que el destino había deshecho. Esas dudas nocturnas, bajo el manto estrellado que cubría la hacienda como un velo antiguo, se disipaban al amanecer con la luz que entraba por las ventanas, recordándome que la reconstrucción no era un sueño lejano, sino un paso diario que podía dar. Poco a poco, el taller de rebozos se convirtió en mi ancla, un espacio donde hilaba no solo hilos de colores inspirados en las tradiciones mixtecas, flores bordadas como las que veía en los mercados de Oaxaca, o patrones que evocaban las ruinas de Monte Albán, sino también los fragmentos de mi propia historia. Vendía en ferias locales, y pronto mujeres del pueblo venían a aprender, formando un círculo de confidencias donde compartíamos risas y penas, como si tejer nos liberara de cadenas invisibles. Ese empoderamiento sutil me dio valor para enfrentar el enredo con mis hijos. Una noche, reunidos alrededor de la mesa grande que tanto odiaba por sus recuerdos de cenas tensas, abrí el corazón. No quiero que esta herencia nos divida como lo hizo con mi papá, les dije extendiendo los papeles. Compartimos todo con justicia: tierras para José y Antonio, fondos para estudios de Francisco y un apoyo para Severina en su clínica. Y en ese diálogo honesto gané no solo paz, sino su respeto renovado. «Mamá, has cargado tanto sola», murmuró Severina, abrazándome, y por primera vez en años sentí que la familia se unía no por obligación, sino por elección, con el pleito resuelto, como nubes que se abren tras una tormenta de verano. Juan y yo avanzamos hacia un compromiso que simbolizaba renacer. Nos casamos en una ceremonia humilde durante el Día de Muertos, en el altar casero, adornado con cempasúchil y velas que iluminaban fotos de los que se fueron, incluyendo a don Pedro en un gesto de perdón silencioso. No fue ostentoso, solo nosotros, mis hijos como testigos, ya convencidos por la alegría que veían en mis ojos, y un mariachi amigo de Juan tocando Amor Eterno bajo el cielo oaxaqueño. Ese día, con el aroma a copal flotando en el aire, juramos no solo amor, sino libertad compartida, como si los muertos nos bendijeran para vivir lo que ellos no pudieron. El outcome fue una vida renovada. Ayudé al pueblo con talleres gratuitos para mujeres, enseñando a tejer como forma de independencia, y mis hijos me apoyaron, visitando con nietos que corrían por los jardines, llenando la hacienda de risas frescas. Juan y yo, por fin, cumplimos el sueño postergado.
viajamos a la Ciudad de México, caminando por el Zócalo de la Mano, visitando museos donde vi arte que reflejaba mis propios bordados y oyendo mariachis en Garibaldi que nos recordaban nuestras juventudes robadas. En ese viaje, sentados en un café con vista al Palacio de Bellas Artes, reflexioné sobre el camino recorrido. Aprendí que reclamar tu vida no tiene fecha de caducidad, que el amor paciente aguarda como el agua subterránea en el desierto, brotando cuando menos lo esperas. Mujeres, sigan esa voz interna que susurra verdades. No permitan que decisiones ajenas apaguen su fuego. Yo lo hice tarde, pero lo hice, y eso transformó todo. Si esta historia resuena en ti, comparte en los comentarios. ¿Has peleado por tu propia libertad, por un amor que parecía perdido? Suscríbete para más relatos del alma que te hagan compañía en tus propias batallas. Y dime, ¿desde qué rincón de México o del mundo me sigues? Hoy, a mis 70 primaveras, contemplo el ocaso con Juan a mi lado, el sol tiñendo de oro los cerros que tanto nos probaron, y sé que cada lágrima derramada fue semilla de esta serenidad. La existencia, caprichosa como un río serpenteante, siempre ofrece revanchas inesperadas. Basta con abrir el corazón para recibirlas.